Amén. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos levantaron su bandera? Buenos días, bienvenidos. Pueden tomar asiento para comenzar en esta maravillosa mañana. Vamos a leer el Salmo 139 así de pie. Su palabra dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien, muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Amén. Espíritu Santo, te adoramos, te bendecimos. Espíritu Santo, toma control de la atmósfera de la celebración de este día. Espíritu Santo, pon ángeles del cielo cuidando esta celebración que es para ti, limpiando las atmósferas, hablando a cada corazón, rompiendo toda estructura, todo paradigma, toda religión, toda rebeldía, toda frialdad, Señor, de cada vida, de cada corazón. Espíritu Santo, háblanos. Sé tú, Padre, hablando a través de mí. Sé tú hablando el mensaje que tú quieres que se hable en este día. Espíritu Santo, bienvenido. Te doy gracias, Dios. No permitas, Señor, que calle lo que no quieres que calle. Y permite que hable lo que tú quieres que hable. Padre, todo esto en el poderoso nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Aleluya. Denle un aplauso al Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Aleluya. Maravilloso Jesús, maravilloso Rey, maravilloso. Qué maravilloso salmo leímos ahorita. ¿Se acuerdan los de la semana pasada? Todos vinieron. Si no viniste la semana pasada, lo siento, te perdiste de lo que el Señor estaba hablando. Pero puedes preguntarle a alguien de qué habló el Espíritu Santo, de qué nos habló Dios, porque si Dios te está hablando y nos está hablando es porque Él nos está llevando hacia donde Él nos quiere llevar. Maravilloso es Rey, maravilloso es Cristo. Dios no dejó nada, ningún detalle fuera de nuestras vidas. Y quiero que saludes a 3 personas solamente, así como estás, a 3 personas. Quiero que bendigas a 3 personas que están atrás, al frente, como sea, pero quiero que bendigas a 3 personas. Vamos. Dios nos ha estado hablando de una manera, siempre lo hace muy intencional. Pero acabamos de leer el Salmo, el 139:17, que dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Vean esto, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Qué maravilloso son los pensamientos de Dios. El Señor quiere hablarnos todo el tiempo. Y Él quiere hacer un cambio en nuestra vida. Él quiere que nuestra vida dé un giro de 180 grados. Pero dice, cuán hermosos son tus pensamientos. Los pensamientos de Dios siempre van a cambiar algo. Los pensamientos de Dios siempre van a cambiar tu historia, van a cambiar tu vida. Y esto es maravilloso porque a veces
lo que a lo mejor en una terapia te puede costar 5 años en que le escarben, un pensamiento de Dios lo puede hacer ahora mismo, así. Dios puede acompañarte a la terapia y ahí puede estar Él. Pero si viene un pensamiento de Él a tu vida, decía el salmista, oh, cuán hermosos son tus pensamientos. Un pensamiento de Dios depositado en nuestra vida puede hacer un cambio radical en nosotros. Maravillosos son, decía el salmista, ¿de dónde huiré de tu presencia? ¿De dónde huiré? El ser humano, ¿a dónde puede escapar? Porque a donde quiera que vaya, ahí va a estar Dios. Cuán hermosos son tus pensamientos. Y el Señor quiere que nosotros experimentemos sus pensamientos. Maravilloso es este salmo, me encanta este salmo. ¿Cuántos de nosotros valoramos los pensamientos de Dios? La pregunta es, ¿valoras el pensamiento de Dios? ¿Valoras el pensamiento de Dios hacia ti? ¿Valoras el pensamiento y el plan que Dios tiene para ti? Dios puede darte un pensamiento que te ayude ahora mismo, por ejemplo, a cómo tratar a tu hijo, a cómo educar a tu hijo, a cómo enseñarte a hacer algo de acuerdo a un pensamiento de Él. Es un pensamiento de Él, no es un pensamiento mío. Maravilloso salmo. Por eso, Dios, al depositar nuestros pensamientos en nosotros, lo que a ti te puede costar años hacer algo, un pensamiento de Él es vasto, es rápido. Un pensamiento de Él rompe estructuras en nuestras vidas. Maravilloso esto. Pero Dios puede cambiar algo tan rápido que dirás, ¿y por qué? ¿Por qué no lo pensé antes? ¿Por qué? ¿Por qué tardé tanto en esto? ¿Por qué? Porque cuando viene un pensamiento de Dios, en este instante cambia todo dentro de ti. Un pensamiento de Dios es vasto en todos los sentidos. Un pensamiento de Dios, cuando llega a tu vida, llega algo que ni siquiera tú habías orado para eso, pero llegó un pensamiento, un depósito, ¡pum!, a tu espíritu, que cambia absolutamente todo, todas las áreas que ni siquiera habías pensado tú orar. Y esto es lo que vamos a ver en esta maravillosa mañana. Di conmigo, los pensamientos de Dios. Estamos de una manera automatizados en muchas áreas de nuestras vidas, pensando muy automatizado todo. Al levantarnos, al acostarnos, pero buscar las acciones de nuestras vidas, muchas de las acciones de nuestra carne y de nuestra vida, es a raíz de un pensamiento. Tú rastrear esas acciones en nosotros viene de un pensamiento de aquí. Y no puedes cambiar las acciones si no puedes cambiar los pensamientos. Porque la dirección en que tú piensas es a la dirección en cómo vas a reaccionar a algo, es a la forma en cómo vas a hablar, es a la forma en la cual te puedes resistir de Dios en algo. Pero rastrear las acciones de nuestras vidas, si nos vamos profundo, tienen un comienzo y es nuestro pensamiento. Tu pensamiento tiene un peso. Mi pensamiento tiene un peso. Y a eso es hacia donde nos direccionamos en la vida. Y no nos damos cuenta. Pero siempre queremos incluir a Dios en nuestros problemas. Pero nunca queremos incluir a Dios en nuestros pensamientos. Y es lo que estamos viendo y vamos a comenzar en esta maravillosa mañana sobre una historia. En esta historia tú vas a encontrar a un Dios soberano, vas a encontrar a un profeta dormido, vamos a encontrar autocompasión. En esta historia que quizá conoces, ya la conoces, pero vamos a fingir que no conoces esta historia. Como si fuera nueva, como si fuera la primera vez. ¿Qué te parece? Hay cosas que en la vida sin lugar a dudas vamos a tener problemas. Hay cosas que son inevitables.
Y esto que voy a decir es muy fácil de entender, muy fácil de entender, pero muy difícil de aplicar. Es muy difícil de aplicar en nuestra vida. Y quiero que me acompañes a ver esta historia maravillosa, que seguramente ya has leído. ¿Quieres saber qué historia es? Es Jonás. Aquí en esta historia, Dios está a punto de darle una asignación, un pensamiento que va más allá del alcance de Jonás, que es Jonás capítulo 1, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, y me encanta esto hasta ahí, vino palabra de Jehová, ¿a quién? En esta historia que vamos a ver, sí, yo sé que ya muchos la conocen esta historia, pero hay una suposición, hay una autocompasión, hay venganza, hay prejuicio, hay resentimiento en esta historia, hay arrepentimiento, pero hay algo que quiero que veas en esta historia. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Y esto es lo que llama la atención. Vino palabra de Jehová a Jonás. Dios va a plasmar algo en Jonás que va más allá del alcance de Jonás. Va más allá del alcance de sus limitaciones. Y me encanta esto porque a diferencia de Jonás, vino un pensamiento de Dios a Jonás. Pero a diferencia de esta historia que es del Antiguo Testamento, quiero decirte que tú y yo, ¿cuántos están esperando una palabra de Jehová? Si la palabra de Dios no viene a tu vida, tenemos una gran ventaja nosotros. Nosotros podemos ir a su palabra, que es la Biblia. Si la palabra de Dios no viene a ti, entonces tú ve a la palabra. A diferencia de Jonás, que Jonás, hoy tú y yo tenemos el consumado es, y tenemos las promesas que Dios dejó, pero Dios quería plasmar algo en Jonás, que iba más allá de su alcance, iba más allá de sus limitaciones, pero que iba de acuerdo a su propósito. Y esto es maravilloso. Ahora, cuando viene palabra de Dios a tu vida, que ha venido seguramente en toda esta historia de cuando naciste de nuevo y recibiste a Cristo y fuiste intencional y has venido a la iglesia y eres una persona que viene y demás, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes valoran realmente los pensamientos de Dios para ustedes? ¿Cuántos de ustedes valoran esos pensamientos de Dios hacia ustedes? Dice que vino palabra de Jehová a Jonás. Vino palabra. Y quiero decirte esto porque cuando viene palabra de Dios a nuestras vidas, no es para que la guardemos, demos el carpetazo y sigamos nuestra historia normal. Porque cuando naces de nuevo, y hace una semana que vimos acerca de los planes de Dios para nuestras vidas, pero la pregunta es, ¿cómo me habla Dios? ¿Cómo nos habla Dios? Muchos quieren saber, ¿cómo me habla Dios? ¿Cómo me habla? Y quiero decirte que Dios nos habla muchas veces por impresiones. Por impresiones, así nos habla Dios. Cuando viene una impresión a tu vida, pero también Dios nos habla por instrucciones, por medio de instrucciones. Él nunca te va a dar una impresión que va en contra de la instrucción. Por ejemplo, joven, tú te puedes impresionar por otro joven porque te gustó. Y tú dices, wow, es Dios. Te dejas llevar por una impresión, porque Dios te habla por impresiones también. Pero la impresión no va en contra de la instrucción. Por ejemplo, Dios nos habla de las inmoralidades sexuales.
al tener una impresión con alguien que te guste, por ejemplo, nunca te va a decir que esa impresión, al llegar a ese punto, violes una instrucción de su palabra, ¿verdad que no? Me explico. Por decirlo así, yo tengo una impresión de una mujer, pero esa impresión, esa mujer me atrajo, pero Dios no te va a decir que con esa impresión de que te gusta te acuestes con ella, porque eso violaría la instrucción de Dios. ¿Están conmigo? Dios te habla por medio de impresiones. Dios te habla por medio de instrucciones también. Gloria a Dios, maravilloso Jesús. Pero lo que pasa en la historia de Jonás, ¿por qué estoy hablando de esto? Vamos a ir al punto. En la historia de Jonás, Dios te habla también y a través de una interrupción a tu vida. Hay interrupciones en tu vida. Y esto fue lo que pasó con Jonás. Una impresión, hubo una instrucción y hubo una interrupción en la historia de él. ¿Están conmigo? Y debemos conocer cómo Dios nos habla para nosotros poder comprender lo que Él está diciendo. Y en esta historia, en el siguiente verso, pero vean cómo luego Jonás, en el verso 2, lo tengo en versión Reina 2015 yo, pero puede ser 1960, viene Jonás cuando Dios hace una interrupción a su vida. Fíjate cómo dice: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica ¿contra quién? Contra ella. ¿Cómo va a predicar? En contra. ¿A favor? Ven a predicar en contra de ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. ¡Wow! Tremendo es esto. Dios está haciendo una interrupción en este profeta. Di conmigo, es un profeta dormido. Cuando Dios hace una interrupción a tu vida, a tu forma de pensar, a tu forma de ver el mundo, porque así es, tenemos una forma de ver el mundo, tenemos una forma de pensar, tenemos un camino que hemos trazado para nosotros mismos, pero de repente viene la voz de Dios para interrumpir eso en tu vida. Va a interrumpir eso. Dios te va a hablar por medio de una impresión, de una instrucción, pero de una interrupción también. Fue lo que pasó en Jonás. Jonás es un profeta dormido. Me quedé en el verso 1, capítulo 1, verso. Ahora, ¿qué es Nínive? Nínive era la capital de Asiria y eran brutales, eran malvados. ¿Quién va a querer ir a Nínive? ¿Quién va a querer ir a predicarles en contra de ellos? ¿Quién? Eran bárbaros estos hombres y habían oprimido al pueblo con el que se identificaba Jonás. Pero viene una interrupción, viene palabra de Dios a Jonás. Tremendo. Y sigue el verso 3. Entonces Jonás, vean, se levantó, vino primero palabra de Dios a Jonás, pero dice, luego, entonces Jehová se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia del Señor a Tarsis, no a la ciudad que le había mandado Dios, sino a lo contrario, descendió, bajó a Jope, a un pueblito, y halló ahí un barco que iba a Tarsis. Y pagando, vean aquí, pagando su pasaje, entró en el barco para irse con ellos a Tarsis, era otra ciudad. ¿Huyendo de qué? ¿Huyendo de qué? Fíjense, y si ves el mapa de los que ven en la Biblia y demás, Nínive estaba a 800 kilómetros del puerto al que debía ir Jonás. O sea, al puerto donde iba a ir Jonás, donde Dios le había llamado, estaba a 800 kilómetros. Pero a donde Jonás decidió ir, que es a Tarsis, a donde intentó ir, estaba a 4000 kilómetros. Así que le iba a tomar más veces, más tiempo llegar a donde decidió ir él, que a donde Dios le había dicho que fuera. Donde Dios le dijo que fuera era aquí algo corto, lo que hiciera era algo aquí corto, pero él decidió el camino
como decíamos en la laguna, reborujado. Jonás pensó que podía evitarlo. ¿Qué salmo leímos ahorita? ¿Y qué decía? Si huyo de tu presencia, ¿dónde estás tú? Ahí estás tú. Hay algunas cosas en las que tú estás huyendo de Él. Hay algunas cosas en las que quizá has intentado huir, pensaste, si me voy a otra iglesia, si me voy a otra ciudad, nomás quiero recordarte algo. Si has pensado eso, acuérdate que te llevas a ti mismo a donde quiera que vayas. No puedes huir de ti mismo. No puedes huir de lo que Dios te ha mandado y te ha hablado. Jonás pensó que podía huir de lo que Dios le había dado cuando vino una impresión, una instrucción a su vida. No siempre es malo mudarse, no siempre es malo cambiarse. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Dice que él intentó de ir a Tarsis, pero pensó que podía huir del Señor en el Jonás 1:3. Pero dice, entonces Jonás se levantó para huir, pero dice, bajó a Jope. Bajó a Jope. Bajó a Jope. Quiero decirte algo para que quede muy claro. Él bajó, él descendió a un nivel de donde no debió haber bajado. Pero siempre, una vez, hace mucho tiempo, cuando escuché decir a alguien esto, dice, siempre que quieras huir de Dios, Satanás te va a ayudar y te va a empujar para que quedes más separado de Dios. Alguien que quiere huir de Dios, que quiere huir de lo que Dios ha hablado, el enemigo te va a ayudar para que quedes y avances y quedes más separado cada vez más. Dice que Jonás cayó, fue para buscar el pueblo para huir de Dios. Siempre, Satanás te va a lanzar más abajo cuando quieras huir de lo que Dios te ha hablado. Dice que Jonás pagó el pasaje. Una pregunta, ¿le costó dinero a Jonás? ¿Le costó dinero? Aquí dice, pagó el pasaje y se embarcó. Y el siguiente verso dice, pero el Señor, vean esto, pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Estamos acostumbrados a escuchar a un Dios que calma tormentas, pero esta vez es Dios mandando una tormenta. Estamos acostumbrados a orar para que la tormenta se calme, pero esta vez el que está provocando la tormenta, ¿quién es? ¿Por qué? Porque intentaba huir de la presencia de Dios. No estoy diciendo que todas las tormentas son lanzadas por Dios. No es lo que estoy diciendo. Pero sí, en todas las tormentas hay un aprendizaje de parte de Dios para nuestras vidas. Vino la tempestad. Dios interrumpió el trayecto hacia donde iba Jonás. Dios interrumpió ese momento. El mar embraveció. Tremendo es esto. El Señor le habló, le dio una instrucción. No entendió, pero ahora viene una
interrupción. ¿Hacia dónde iba el barco? ¿Hacia qué destino iba? ¿Recuerdan? A Tarsis. ¿A cuánto estaba de distancia de donde estaba? Y Nínive, donde Dios le estaba mandando, ¿cuál era su distancia? Estamos acostumbrados a que Dios calme tormentas, ¿verdad que sí? Pero esta vez era Dios mandándola. Voy al verso 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios. Ellos no conocían al Dios de Jonás. Ellos no conocían al Dios de Jonás. Ellos eran paganos. Eran paganos y echaban al mar el cargamento que había en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado ¿a dónde? Al fondo del barco. Se había acostado y se había quedado, dice que profundamente dormido. Recuerden que ellos eran paganos, ellos no conocían al Dios de Jonás. Y luego dice el 6, el capitán del barco se acercó a Jonás y le dijo, ¿qué te pasa, dormilón? Levántate e invoca a tu Dios. Quizá Él se fije en nosotros y no perezcamos. Había un caos ahí. No quiero pensar la gente corriendo, preocupada, estresada. El barco el mar embravecido no es cualquier cosa. Pero le dice el capitán, le dice un pagano, ¿qué le dijo? ¡Ey! ¡Levántate, dormilón! Y ellos aventando todo, deshaciéndose de cosas para arreglar el caos. Deshaciéndose de cosas para arreglar el caos. ¿Cuántos están deshaciéndose de cosas para arreglar el caos? Deshaciéndose de cosas. Le dijo el capitán, necesitamos que tú también clames a tu Dios. Quizá venga un pensamiento de parte de Dios y nos salve a todos. ¿Necesitan a Dios en esa situación? ¿Necesitan a Dios en esa situación? Claro, porque los pensamientos de Dios son precisos. Dios le está hablando en ese momento a un profeta dormido, a un profeta distraído, a un profeta en otra visión. Le está hablando a Jonás. Pero el barco lleva un rumbo. ¿Tú crees? Dios no va a hacer que el barco se regrese de lo que ha avanzado. Dios no quiere eso. Dios quiere que el barco siga su rumbo. A Dios no le interesa que ese barco se regrese. El barco lleva su rumbo. Pero hay una palabra que vino a Jonás. Una instrucción en el verso 1. A veces nosotros nos estamos deshaciendo de cosas, aventando cosas del barco de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos. Estás lanzando cosas para que según tú se arregle esa tormenta que tú estás pasando. Pero no es el fin que te deshagas de cosas para que el mar se detenga. ¿Me explico? En medio de la tormenta, Jonás tenía que tomar una decisión. ¿Qué tenía que tomar? Toda la razón por la que tenía el problema este barco era por un profeta dormido. Cuando una persona está dormido, cuando un padre de familia está dormido, cuando una mujer está dormido, cuando una persona está dormida, de lo que Dios le ha hablado. Toda la razón por esta tormenta de esta historia que estamos viendo es porque Jonás estaba dormido. Tenemos a unos paganos en esta historia en pánico, están gritando ellos, y a un profeta autocompasivo. Y tenemos a un Dios soberano en esta historia. Soberano.
lanzando una tormenta en un mar embravecido. Estamos acostumbrados a que, Señor, calma esta tormenta, Señor, calma esta tormenta. Pero el Dios de la calma, déjame decirte un secreto, es el Dios del caos. El Dios de la calma también es un Dios del caos. Y Dios nos ha estado hablando desde la semana pasada acerca de sus pensamientos en nuestras vidas. Nos ha estado hablando de sus planes y no de los míos. Y estamos ahí acostumbrados siempre, Señor, calma esta tempestad, calma esta tormenta, calma, calma. Y el capitán dice, lo que el profeta debió de haber sabido de sobra, vino el capitán, el pagano, y le dijo, hey, tú eres profeta, tú debes de saber esto. Pero tuvo que venir el capitán, alguien pagano, a decirle, levántate y clama a tu Dios. Quizá tu Dios te dé un pensamiento para este caos que estamos nosotros pasando. Necesitamos que Dios haga algo en nuestras vidas. Necesitamos que Dios haga algo en nuestra relación que estamos pasando. Necesitamos que Dios haga algo en mi trabajo que estoy viviendo. Necesitamos que Dios haga algo en esta relación con mis hijos. Necesitamos que Dios haga algo en esta situación financiera. Necesitamos, pero le dijo el capitán, levántate y clama a Dios. Tal vez Dios te dé un pensamiento en esta situación. Pero Jonás dijo, sí. Jonás dijo, sí. Y se dieron cuenta, todos los de la embarcación conocen la historia, que todo era culpa de ¿quién? ¿De quién era culpa? De Jonás. Jonás, orgulloso, autocompasivo, estaba en su fiesta de autolástima. Ahí sintió lástima por él mismo, se enfrió. Había venido palabra de Dios a Jonás, pero está a punto de caerse el barco. Están lanzando todo, pero no se trata de deshacerte de cosas para que la tormenta calme. No necesitas deshacerte de cosas de las que tú piensas que tienes que deshacerte para que el caos que estás pasando calme. Porque el mismo Dios que habla por instrucciones, maravilloso es el mismo Dios que habla a través de interrupciones a nuestras vidas. El que tenga oídos para oír, oiga. Maravilloso Jesús, maravilloso Jesús. La pregunta aquí que les dije en un principio, cuando vino palabra de Dios a Jonás, esta es una pregunta. ¿Ustedes creen que Jonás valoró lo que Dios le había dicho? El pensamiento, dice, vino palabra de Dios a Jonás. Pero valoró el pensamiento, Jonás, el pensamiento que venía de parte de Dios. Hay un costo en nuestras vidas al tener un pensamiento equivocado. Hay un costo que pagas cuando hay un pensamiento equivocado en tu vida. Jonás dice que pagó por entrar al barco un precio. Porque Dios le había hablado a él a través de una palabra que vino. A veces nuestras impresiones, cuando Dios me habla de comenzar el ministerio, vino a través de un pensamiento de él a mi vida. Vino un pensamiento, vino una impresión a mi vida que iba pegada a su instrucción, que es su palabra. Y aquí estamos. Cuando Dios te habla, cuando viene un pensamiento de Dios a tu vida, también viene el pensamiento de Satanás al mismo nivel. Cuando Dios te promete, cuando viene un pensamiento tuyo de Dios a tu vida, también viene el pensamiento de Satanás a empujarte, a competir con el pensamiento, con la impresión. Muchas de nuestras impresiones son equivocadas. Muchas de nuestras impresiones son erróneas. Y no es la impresión de Dios, es mi impresión. Porque un ejemplo, porque me gustó, quise andar con él o con ella, por una impresión.
Pero una impresión de Dios siempre va pegada a una instrucción que no viola su palabra. ¿Están conmigo? Pagó un precio Jonás, un precio por un pensamiento equivocado. Pagó un pasaje y un destino que no debió de haber pagado, que no debió de haber huido de lo que Dios había depositado en su vida. Pero cuando nos costó este precio acerca de un pensamiento equivocado de mi vida hacia una acción, cuando viene el pensamiento de Dios, reemplaza ese pensamiento equivocado. El pensamiento de Dios reemplaza lo que mi paradigma estaba formando dentro o está formado dentro de mí. Cuando vino el pensamiento de Dios para que nosotros comenzáramos esta historia, vino a través de una impresión a mi vida. Vino esa impresión de ese pensamiento de Dios. Y después de esa impresión a mi vida, vino la instrucción para ejecutar la impresión que Dios. Y luego no solamente eso, hizo una interrupción de donde yo estaba en el ministerio. Interrumpió, vino palabra de Dios. Vino un pensamiento de Dios. ¿Cuántos quieren un pensamiento de Dios? ¿Cuántos necesitan un pensamiento de Dios? Un pensamiento que va a romper el camino que tú has trazado en tu propio pensamiento. Un pensamiento que te va a hacer ver diferente el mundo a como lo ves ahorita. Centrado en ti y nada más en ti. Y nada más en los tuyos. Pero Dios le llama a Jonás. ¿Y qué pasó en la historia? ¿Qué pasó con Jonás? Aventaron a Jonás ¿a dónde? Al mar. Y al momento de que Jonás se va al mar, ¿qué pasó con la tormenta? Y luego vino un pez grande, no dice que si es una ballena o no sé, pero es un pez grande, abrió la boca y se tragó a Jonás. Jonás estaba pagando el precio de un pensamiento equivocado. Y dice que lo llevó el pez. Y el mar, así como ahorita, se calmó. ¡Wow! Cuando huimos, hermanos, de algo que Dios nos ha mandado, pagamos un precio muy alto. Si eres padre de familia, tu responsabilidad es orar por tu familia. Mujer, tu responsabilidad es el ser el corazón del hogar, el sazón de la casa. Pero si hay un pensamiento equivocado, viene el costo muy alto. Vino palabra de Dios a Jonás. Si la palabra no viene, tú puedes ir a la palabra. Y vean el costo del pensamiento equivocado. En Jonás 1, verso 12. Y él respondió: levántenme y échenme al mar, y se les calmará, pues yo sé que por mi causa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres remaban para hacer volver el barco a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron al Señor diciendo: oh Señor, por favor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No nos hagas responsables de sangre inocente, porque tú, oh Señor, has hecho como has querido. Entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó de su furia. Y aquellos hombres temieron grandemente al Señor, que se convirtieron, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Pero el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y éste estuvo en el vientre del pez 3 días y 3. Ahora vean esto, en el capítulo 2, verso 1. Vean esto.
Y desde el vientre del pez oró Jonás al Señor su Dios. En el capítulo 2, verso 1 dice, y desde el vientre del pez oró Jonás al Dios, al Señor su Dios. Jonás, iglesia, Jonás está clamando a Dios en el capítulo 2, cuando esto debió haber sido en el capítulo 1. Jonás prolongó ese tiempo. Hay cosas que podemos evitar en nuestras vidas, es lo que estoy diciendo. Hay cosas evitables en nuestras vidas. ¿Por qué tuvo que clamar Jonás hasta que estuvo en el vientre, en el pez, en lo más oscuro? ¿Por qué tuvo que clamar cuando estaba en el pez de la desesperación, en el pez del caos, cuando estaba hecho pedazos Jonás? ¿Por qué tuvo que esperar Jonás hasta que cayera en el pez de la depresión, en el pez de la tristeza, en el pez de todo el caos que pueda haber en nuestras vidas? ¿Por qué esperar hasta que caigamos en el pez cuando Jonás pudo haber clamado desde antes? Hay muchas situaciones que son evitables en nuestras vidas. Son evitables. Hay tantos problemas que son evitables en nosotros. Demasiados. Pero no hemos valorado el pensamiento de Dios para nosotros. No hemos valorado lo que Dios ha hablado a tu vida. No hay necesidad, jóvenes, adolescentes, que se pongan ahorita a tomar, y que después estén en un centro de rehabilitación que te pueda costar 10 años salir de esa adicción. Si tienes que estar en el centro de adicción, entonces Dios va a estar contigo y te va a ayudar. Pero si puedes evitar eso ahora mismo con un solo pensamiento de Dios. ¿Hay problemas evitables, sí o no? Claro que sí. Dice Jonás oró a Dios desde el vientre del pez. Y si hubiera sucedido antes esto, ¿qué hubiera pasado? En el 1:12, cuando le dice el capitán, levántate, le dice, ¿qué estás haciendo ahí? No esperes estar en el vientre del pez para clamar, para buscar a Dios, para que haya un arrepentimiento en tu vida. Hay cosas que puedes orar antes de que llegues al vientre de la desesperación, al vientre del caos. No tienes que estar hecho pedazos para que puedas clamar a Dios. Jonás 2:2 dijo, desde mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Clamé desde el vientre del Seol y tú escuchaste mi voz. Aquí hay de dos sopas. Puedes orar desde tu angustia o puedes incluir a Dios en tu decisión. Porque después le estás trayendo los problemas a Dios, pero nunca le entregaste tu pensamiento a Él antes de. No siempre cuando Dios te da un pensamiento se siente bonito. Cuando vino el pensamiento de comenzar esta historia, vino la emoción, pero también vino que mi estómago se volvía loco dentro de mí porque iba a cambiar mi historia totalmente. No siempre los pensamientos de Dios son bonitos para nuestras vidas. Yo no sé si quieres clamar desde tu angustia o si prefieres entregarle tus pensamientos a Dios antes de tomar una decisión. Están muy serios, hermanos.
Yo no sé si traes un problema en esta mañana para que le entregues a Dios, pero si le hubieras entregado tu pensamiento desde antes, no hubieras tenido ese problema. Aleluya, aleluya. Jonás tuvo que recorrer muchos kilómetros que no eran necesarios. Eran la distancia de donde estaba a Tarsis. Él no debió de haber recorrido kilómetros de Oquis. Esa tormenta era totalmente evitable a su vida. Tú puedes evitar al pez si no te has dado cuenta. Muchos de nosotros podemos evitar el pez de la desesperación, el pez del caos. Podemos evitarlo. El Señor nos ha mandado a guardar nuestro corazón. Si guardas tu corazón, si guardas tu corazón, si guardas tus pensamientos, si guardas ¿cómo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, guarda tu corazón, guarda tus pensamientos. Dale tus pensamientos verdaderamente a Él y deja que Él deposite sus pensamientos en ti. Ya cambia esa situación en ti. Ya no sigas igual. Ya no permitas seguir caminando en el mismo rumbo. Ya no permitas seguir caminando en la misma historia. Ya no permitas. Él te va a responder si estás en el pez, pero también puedes evitar el pez. Aleluya. No tienes que perderlo todo para mirar hacia arriba. Mucha gente pierde todo porque nunca quiso mirar hacia arriba. Nunca quiso clamar a Dios. Nunca quiso arrepentirse. Y lo perdieron todo. No tienes que seguir perdiendo cosas para volver a Dios. Puedes evitar el pez. Es que no quiero cambiar de religión. Es que mi religión. Pero sigues perdiendo. Te está costando dinero. Te está costando dinero. Por no recibir el pensamiento de Dios a tu vida. Te va a costar mucho y no te vas a dar cuenta hasta que estés hecho pedazos. Pero hoy el Señor nos está hablando y nos está diciendo, puedes evitar el pez. Jóvenes pueden evitar el pez. ¿Por qué? Porque decía el salmista, oh, cuán preciosos son tus pensamientos. Decía el salmista, oh, cuán preciosos son tus pensamientos. Porque en mis pensamientos hay inseguridad, en mis pensamientos hay caos, en mis pensamientos hay miedos, en mis pensamientos hay coraje, en mis pensamientos hay crítica, en mis pensamientos hay inconformidad. Pero cuando vienen sus pensamientos, decía el salmista, oh, cuán grande son tus pensamientos. Cuán grande. Cuán grande. Dios quiere darte un pensamiento de ti. Él quiere darte un pensamiento de ti. Él quiere que tú sepas lo que Él está pensando de ti ahora mismo. No es como tú piensas de ti, es como Él piensa de ti. Aleluya. Sí, esto es una verdad. Cuando Dios da un pensamiento, vendrá Satanás para decirte lo contrario, 100%. Cuando el Señor hablaba un par de domingos, cuando hablaba de la visión, Él decía, voy a estar entregando visión. Y para tenértelo más claro, quiero decirte, Dios estará revelando esos pensamientos que tiene acerca de ti. Son pensamientos buenos, de libertad, de verdadera paz, de verdadera felicidad, de verdadera llenura, porque Él es el Dios que todo lo llena. Es un Dios pleno. No iba a voltear el barco. A Jonás casi le cuesta su vida un pensamiento equivocado. A Jonás casi le cuesta el propósito de su vida un pensamiento equivocado. A Jonás le costó. Pagó un precio estar en la boca del pez por un pensamiento equivocado. Pero él clamó desde el pez. Y vino Dios.
No tienes que apestar como pescado. No tienes que oler feo para clamar a Dios cuando puedes evitar el pez. Oh, cuán grandes son tus pensamientos. ¿A cuántos les gustaría un regalo de parte de Dios? ¿Cuántos les gustaría un regalo? ¿Sabes de dónde vienen los regalos de Dios? De un pensamiento de Él, depositado en ti, y sale. Quizá hay una interrupción en tu vida. Es Dios. Es su instrucción y no lo has visto. Y estás orando para que se calme la tormenta. Pero el mismo Dios de la tormenta es el Dios del caos. ¿Están conmigo? Dios quiere darnos un pensamiento de Él en esta mañana. Pero Él quiere que tú y yo le entreguemos nuestros pensamientos. No de una manera religiosa. No. De una manera genuina. Señor, estos han sido mis pensamientos todo el tiempo, así. Pum, 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 pum. Yo he planeado este camino. Es la manera en que yo veo al mundo de esta manera. Pero viene a ti una interrupción. Paz. Dice Dios, acá estoy yo. Yo tengo un pensamiento que va más allá de tus pensamientos, de tus limitaciones, de tus estructuras, de tus paradigmas, de tu formación. Hay tormentas 100% evitables. Yo no quiero que mi hijo pase por una tormenta que puede ser evitable ahorita. Yo no quiero pasar por una tormenta que es evitable 100%. Ha venido palabra de Dios para nuestras vidas. Ha venido palabra de Dios. Dios te ha hablado por medio de instrucciones. Dios te está hablando quizá hoy por medio de una interrupción en tu vida que no has comprendido. Pero el mismo Dios de la tormenta, del caos, es el mismo Dios que las calma. Es el mismo Dios. Y esto lo vemos en Marcos capítulo 4, verso del 35 al 40. Cuando dice que al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Aunque otras barcas lo siguieron, pronto se desató una tormenta feroz. Olas violentas, vean esto, entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, ¡silencio, cálmense! De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Qué nos está diciendo en esta historia? Que a veces el problema no es la tormenta que estamos pasando, sino el problema es cómo nosotros estamos viendo la tormenta. Los discípulos, ¿cómo estaban viendo la tormenta? Pero ellos nunca pensaron, si aquí viene el Hijo de Dios, no nos va a pasar nada. Si aquí está el Hijo de Dios hecho carne con nosotros, nada nos va a pasar. Ellos nunca pensaron eso. Ellos nunca lo pensaron. El problema no es la tormenta, sino cómo yo pienso acerca de la tormenta. Cuando viene un pensamiento de Dios a nuestras vidas, ¿lo valoramos? ¿Valoramos el pensamiento? Dios nos ha estado hablando en estos domingos
acerca de sus planes, acerca de sus pensamientos y mis pensamientos. Él ha estado hablando una y otra vez. Porque Jesús en esta historia no está huyendo del Padre. A diferencia de Jonás, que estaba huyendo, esta vez Jesús no está huyendo del Padre. Jesús está haciendo lo que su Padre le había dicho. Yo no sé si hay alguien que está huyendo de Dios. No puedes, al menos no por mucho tiempo, porque Él te ama y al que ama, disciplina. Al que ama, disciplina, porque Él quiere evitarte un problema que tú no puedes ver en el presente, pero que te espera quizá una tormenta como la de Jonás, por huir de la palabra que Dios había mandado a Jonás. No, no es para que te asustes, no es para que tengas miedo, no es para controlarte lo que te estoy diciendo, te estoy evitando un pez en tu vida, que si caes en ese pez, claro que puedes clamar a Dios y claro que Él te va a responder, pero si puedes evitarlo, sería mejor, mucho mejor. Si Dios está actuando si Dios no está actuando exactamente como tú y yo queremos, porque siempre queremos que Dios actúe como nosotros queremos, siempre, pero si Dios no está actuando así, a veces pensamos, quizá no le importe a Dios, quizá Dios no ha escuchado mis oraciones, quizá nosotros hemos pasado por esas tormentas, cuando Dios no hace exactamente como nosotros lo queremos. Pero tal vez Dios te dice, hey, tal vez tienes demasiado control en tu vida y es necesario que me sueltes el control para que yo tenga el control. En la soberanía de Dios en esta historia, Él llega a tiempo. Él llega a tiempo. Ya no avientes más cosas, hay cosas que tienes que enfrentar. No huyas de las cosas que tienes que enfrentar. No huyas si tienes que pedir perdón. No huyas de lo que tienes que enfrentar. No huyas si tienes que arrepentirte de algo. No huyas de eso. No huyas de eso. La tormenta no va a terminar hasta que te arrepientas. La tormenta no va a parar hasta que tú digas, Señor, quería huir de ti, pero ahora yo clamo y yo quiero valorar el pensamiento que tú tienes para mi vida. Yo quiero valorar lo que tú has pensado de mí. Quiero que esta tormenta cese. No estoy diciendo que todas las tormentas son por esa causa, pero sí hay muchas que son por esa causa. Iglesia, quiero invitarte con esta palabra a que seas valiente. Valiente porque no es decir qué bonita palabra me impactó, porque también la del domingo pasado te habrá impactado y también la de hace 15 días te habrá impactado y quizá también la de enero te impactó y quizá Dios te habló, pero la vida sigue igual, tu vida sigue igual y estás como Jonás huyendo de algo que Dios te había hablado desde hace tiempo. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Valoremos los pensamientos. Señor, te necesito en mi familia. Dame un pensamiento, Señor, que ya no te esté robando el enemigo economía, que ya no te esté robando el enemigo. No has entendido que es Dios hablándote. Dios te había dado una impresión, una instrucción y está interrumpiendo un camino que te está costando. Te está costando y no te has dado cuenta. Quizá te quieres deshacer de cosas, quieres huir de esto y lo otro para que calme la tormenta. No, clama a Dios si puedes desde ahorita. Clama a Dios, clama a Él, dile: Señor, te he condicionado todo porque no te he entregado mi pensamiento verdaderamente, no te lo he entregado.
Hoy entrégale tu vida, tu pensamiento a Él. Entrégaselo y deja que venga palabra como vino a Jonás. Un pensamiento, decía el salmista, oh, cuán hermosos son tus pensamientos. Si tú supieras lo que te ama el Señor, si tú supieras cuánto te ama Jesús, no te importaría nada. Nada es más importante que Él. Porque en sus manos está seguro. Es el lugar más seguro de la existencia. Estar en Él. Hay un costo en un pensamiento equivocado. Cayó muy hondo Jonás. Pero hoy te invito a tener pez que pueden ser evitables en tu vida. Para los tuyos y para tu propia vida. Si tú verdaderamente no es para sentirnos señalados, juzgados o condenados. No, es para salvarnos, para rescatarnos. Primero, de nosotros mismos, de nuestros pensamientos y dejar que sus pensamientos vengan a nosotros. ¿Cuántos quieren sus pensamientos? Yo te invito a hacer un intercambio en esta mañana, a venir y entregarle, Señor, quiero entregarte mis pensamientos. He sido rebelde como Jonás. He trazado mi propio camino. He trazado y he trabajado la forma de cómo yo veo las cosas. Quiero que así sean todo el tiempo. Señor, pero Él va a hacer una interrupción en tu vida, o quizá ya está y no te has dado cuenta. Quizá ya está y no te has dado cuenta. Estamos en la mente de Dios. Los pensamientos de Dios son tan grandes. Más. Casi se pierde el propósito de Jonás. Casi pierde su propósito. Estaba la autocompasión en él. Estaba el enojo en él. ¿Por qué yo? ¿Por qué voy a ir a ese pueblo? ¿Por qué le voy a hablar yo a ese pueblo? El costo de un pensamiento equivocado es porque todo el tiempo solamente has pensado en ti y después tú. Primero tú, después tú y al último tú. Es el costo de un pensamiento equivocado. Así pensó Jonás. ¿Cómo voy a ir yo si no se lo merecen? Jonás pensaba que lo sabía todo. Jonás pensaba que él sabía quién sí merecía la misericordia de Dios y quién no. Jonás pensaba, creía que lo sabía, pero no sabía nada cuando la tormenta estaba. Hasta que vinieron el capitán y le dijo, hey, tú levántate, clama a Dios, clama a Dios, clama a Dios. Todo está en tus pensamientos, hermano. Todo está en los pensamientos de Dios depositados en ti. Tú decides. Está en tus manos esto. Está en tus manos. Está en ti estos pensamientos. Aceptarlos. Aceptar esta manera en que Dios habla por interrupción. A través de una instrucción. A través de una impresión. Oh, vamos, entrégale tus pensamientos, vamos, entrégale tus pensamientos en el altar, entrégale, dile, Señor, quiero valorar ese pensamiento tuyo en mi vida. Yo quiero ese pensamiento de libertad, de arrepentimiento, de perdón, de gracia, de favor. Yo quiero entregarte mis pensamientos. Haz un intercambio de pensamiento. Haz un intercambio de pensamiento en esta mañana. Haz un intercambio. Esto se trata de entregarle tus pensamientos y recibir sus pensamientos. Entrégale tus pensamientos. Hazlo diferente. Hazlo diferente. Hazlo diferente a como tú piensas que debe ser. Hazlo diferente. Atrévete. Entrégale tus pensamientos, joven. Entrégale tus pensamientos. Entrégale tus pensamientos. Entrégale tus pensamientos. Entrégale tus pensamientos en el nombre de Jesús. Entrégaselo. 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 Dile, ahora yo no quiero ser quien lo haga, Señor. Ahora yo no quiero ser quien lo haga. Ahora quiero que seas tú. Ahora quiero que seas tú.
Ya no quiero estar en la fiesta de lástima por mí mismo. Ya no quiero estar en esa fiesta de lástima de mí mismo. Ya no quiero ese pensamiento en mí. Ya no quiero, Señor, porque sé que un pensamiento tuyo va a reemplazar mi pensamiento. Un pensamiento tuyo va a cambiar mi vida para siempre. Un pensamiento tuyo en mi vida, Señor. Quiero estar listo, Padre, cuando venga ese pensamiento donde me digas, toma tu vara y parte el mar en dos partes. Hazlo en dos partes. Cuando viene un pensamiento de Dios, tomas la piedra lisa y matas a ese gigante que había estado enfrente por años. Cuando viene un pensamiento de Dios, viene lo sobrenatural en nuestras vidas. Lo que era inconquistable, lo que era imposible, lo que para mí era una guerra y una batalla. Cuando viene el pensamiento de Dios, porque ya no se trata de ti, ya no se trata de mí, se trata de Él. Se trata de sus pensamientos en nosotros. Aleluya, Espíritu Santo. Aleluya, 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 Señor. Como vemos la tormenta. Quizá estás en una tormenta. El mismo Dios del caos es el mismo Dios que calma las tormentas. Pero quizá en esta tormenta ahí va Cristo. Está Cristo contigo. Jesús solamente hacía lo que Dios le había dicho. Por eso esa tormenta en un instante cesó. Por eso esa tormenta en un momento se calmó. Por eso en esa tormenta no perecieron. Porque iba Cristo. Y Jesús solamente hacía lo que el Padre le decía. Gracias por escucharnos. Somos Veraca Iglesia, el Valle de Bendición. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. No olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en la próxima. Que el Señor te bendiga.